estar físicamente juntos, no podemos estar espiritualmente. Qué bueno poder seguir juntos disfrutando de esta gran reunión tan importante, donde donde Dios nos espera a todos, exclusivamente este día, porque espera de nosotros que no solo nos acordemos de Él, sino que le podamos adorar de todo corazón. Bueno, a continuación les quería compartir algunos versículos del libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Y dice: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Qué lindo lo que dice estos versículos, porque nosotros cada segundo que vivimos en nuestras vidas cometemos errores, pecamos contra el Señor, ¿no? Y acá dice que sepultará nuestras iniquidades y arrojará al mar profundo todos nuestros pecados. Nosotros cuando nos hacen algo, ya queremos devolver con la misma moneda, y el Señor nos da el ejemplo de olvidar lo que nosotros nos merecemos, ¿no? El enojo, Él olvida y lo sepulta abajo del mar. Qué ejemplo que nos da. Y bueno, quería empezar con estos versículos y así. Y bueno, espero que empecemos con la mejor, con energía y con la guía del Señor. Que el Señor nos bendiga. Y nos compartía Facu un versículo: que Dios como tú. Y este coro dice: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Y qué bueno que vos puedas también pasar por esa experiencia y atesorar, apropiarte de este Dios maravilloso, de este Cristo, y que puedas decir mi Cristo, porque es un Dios de consuelo, de amor, de paz. Es aquel que se dio todo y lo dio todo por cada uno de nosotros. Te invitamos a cantar mi Cristo, mi Rey. Exaltar las maravillas de
Promesa que has cumplido porque has venido a buscarnos, a perdonarnos, a rescatarnos. Pero tenemos esa promesa de que un día vamos a estar contigo en los cielos. Gracias, gracias porque sos refugio, sos torre de fuerza, sos amor para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque una vez más podemos recordar lo que has hecho por nosotros, que se cierra en una palabra: amor. Ese amor demostrado al venir y al pasar por la cruz del Calvario. Gracias te damos, en tu nombre oramos. Amén. Hermanos, y ahora el tiempo de la palabra. La pregunta es: ¿salvos para qué? Y es interesante porque si bien es bien cortita y algún distraído puede pensar que es incorrecta, decime si no te has preguntado por qué el Señor, que es bueno, que es santo, que es justo, que es perfecto, en el momento de salvación, en el momento donde Él en su gracia nos abrió los ojos y vimos que éramos pecadores y vimos que solamente Cristo podía salvarnos, ¿por qué en ese momento en donde su gracia nos transformó, no nos llevó automáticamente al cielo? ¿No hubiese sido mejor ser liberados de este mundo caído, de este mundo perverso, de todas estas cosas que en el recorrido de la vida cristiana en este mundo muchas veces vamos tambaleando, equivocándonos, haciendo mal? ¿No hubiese sido mejor estar ahí en gloria automáticamente? Bueno, el Señor tiene pensamientos infinitamente superiores a los nuestros. El Señor tiene propósitos perfectos. Por eso me gustaría en una porción sencilla, en Lucas capítulo 10, puedes ir buscando ahí en tu Biblia, en una porción sencilla que pudiéramos ver de una manera rápida algunos conceptos de lo que el Señor espera de su pueblo en la tierra. Porque si Él nos dejó, evidentemente, como dije anteriormente, hay propósitos. Porque si Él nos dejó, tiene una tarea para vos y para mí. Y porque seguramente en la sencillez y profundidad de su palabra encontraremos respuestas. Antes de leer Lucas capítulo 10, te invito a que podamos orar. Amado Padre, necesitamos de ti. Y rogamos para que con tu palabra y la obra de tu Espíritu puedas bendecir a tu pueblo. Necesitamos escuchar tu voz y que tú nos enseñes qué esperas de nosotros en esta tierra, qué esperas de nosotros en esta vida. Queremos hacer tu voluntad y por eso nos rendimos deseando escuchar tu voz y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Lucas capítulo 10, verso 25. Sé que leíste el título y decís, muy conocido, claro, el buen samaritano.
Y en esta porción tan conocida, que el Señor pueda en su gracia dirigirnos y guiarnos para ver 3 conceptos que Él está esperando ver en su pueblo. Dice, verso 25, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es interesante que Jesús no le dijo qué lees, le dijo cómo lees. Hermanos, solo un paréntesis, pero qué importante no solo qué leemos en la Escritura, sino cómo lo leemos. Que podamos leerlo con corazones de niños, que podamos leerlo llenos de fe, que podamos leerlos con entendimiento, que podamos leerlos con la guía y la obra del Espíritu. ¿Cómo lees? Verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, verso 29, queriendo justificarse a sí mismo. Fíjate cómo una de las parábolas más conocidas de la Escritura viene en un contexto que a veces, no quiero decir ignoramos, pero no tenemos tan en cuenta. Este intérprete de la ley se quiso justificar a sí mismo, quiso evitarse el problema de tener que amar a Dios y amar al prójimo, y entonces va a preguntar en el verso 29, ¿quién es mi prójimo? Y en base a esta pregunta, en donde el Señor no solo escuchó la pregunta, sino sabía que Él quería justificarse a sí mismo, viene la parábola del buen samaritano. Dice, respondiendo Jesús dijo, verso 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y al terminar Jesús la parábola en el verso 36, le repregunta al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Verso 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vuelvo a decir, hermanos, una porción muy conocida, pero una porción que nos desafía a entender de una manera sencilla, pero radical, que el Señor está esperando cosas de su pueblo, que el Señor nos ha salvado con un propósito. Si vuelvo a la pregunta inicial, ¿salvos para qué? Bueno, el Señor nos ha salvado en primer lugar, son 3, el primer lugar para tener otra mirada. Fíjate lo que sucede del verso 30 al verso 33, no lo voy a leer nuevamente, pero sí decirte que en estos primeros 3 versículos, 3 y medio, van a interactuar distintos personajes. Claro, tenemos a la víctima, tenemos a este hombre que va desde un punto A hasta un punto B, en el medio es interceptado por ladrones. Ahí vienen estos primeros personajes, los ladrones. Ven a este hombre como un posible objetivo. Y dice el verso 30, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Los ladrones vieron a este objetivo, a este hombre, como un individuo del cual podían obtener algo que ellos querían. Y en el medio hicieron de todo, incluso hasta violencia. Y cuando obtuvieron lo que querían, ahí lo dejaron. A veces esta es la mirada que tiene este mundo. Ve qué puede sacar de cada uno de los que están cerca. Y no importa el mal o la violencia que tenga que usar, lo importante es satisfacer su objetivo. Velar por su propia necesidad. Y si las personas quedan ahí medias muertas, no importa. Claro, esos son los ladrones. Y vos podés estar del otro lado y decir, no, nada más lejos de mí o nada más lejos de nuestras vidas que tener esta actitud de los ladrones. Pero fíjate que los personajes siguen apareciendo. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, la mirada de los ladrones tenía que ver con, bueno, ¿qué puedo sacar? Pero fíjate este sacerdote que tiene una mirada apurada, tiene una mirada lejana. Dice que pasó por ese camino, lo vio de lejos y siguió de largo. Claro, siempre están las especulaciones, ¿no? ¿De dónde iría el sacerdote? ¿Qué tendría en mente?
Pero a veces tenemos esta mirada que no ve, esta mirada que está demasiado apurada, esta mirada que es de lejos y que sigue con sus cosas, con sus ocupaciones. Claro, no se siente culpable o responsable. El sacerdote no es el ladrón que le quitó sus posesiones, que lo dejó medio muerto. Pero el sacerdote tiene una mirada que sin duda alguna no es la que el Señor espera de su pueblo. Luego en el verso 32 viene otro personaje, porque dice Lucas 10:32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Me impacta que en cuanto al levita dice que llegó cerca de aquel lugar. Pareciera que hay una mirada impersonal aquí. No sé si la mirada es apurada, pero sí impersonal. Es como que el levita se aproxima a un lugar, no ve que hay una persona. Decime si a veces nuestra mirada no se transforma en una mirada de este tenor, de esta calidad. Dejamos de ver personas. Interesante pensar que el relato no termina allí. Y cuando hablamos que el Señor espera de nosotros como su pueblo que tengamos otra mirada, el ejemplo perfecto o máximo de esta parábola está en el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Claro, la última frase, fue movido a misericordia, la quiero dejar para el segundo concepto, pero pensando en la mirada, mirá lo que dice el verso 33. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él, no cerca de aquel lugar, cerca de él. Tenemos que empezar a tener esta mirada que viene del mismo Señor, una mirada que ve personas, una mirada que no ve multitudes, una mirada que mira lo que nadie ve, una mirada que está siempre cerca del que sufre, siempre cerca del que necesita. Mirá, una mirada que se asemeja a la mirada del Señor. Te leo algunos textos, no necesito que los busques, podés quedarte en Lucas 10. Marcos capítulo 6, verso 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando pensamos en que el pueblo de Dios debe tener otra mirada, la mirada que tuvo el samaritano, es nada más y nada menos que la mirada del Señor. Estás en Lucas 10, fíjate lo que dice Lucas capítulo 1. Allí María, visitando a su parienta Elizabeth, va inspirada por el Señor a tener este canto que conocemos como el Magnificat. Y dice Lucas capítulo 1, verso 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mirá lo que dice Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y vuelvo a enfatizar, otra mirada es nada más y nada menos que cada día podamos tener este desafío por delante. ¿Qué desafío? Imitar la mirada del Señor. El Señor está mirando distinto. Él no está mirando como los ladrones. Él no está mirando como este sacerdote apurado. Él no está mirando como este levita impersonal que se acerca a un lugar pero no a una persona. Él está mirando como miró a la multitud. Él está mirando como miró a María. Él está mirando como mira a este samaritano. El Señor ponga, solo por su gracia, otra mirada en su pueblo. Pero claro, necesito avanzar y hay una frasecita del verso 33 que dejé para que podamos abordar el segundo concepto. Dice el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, y esta es la frase que dejé, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor está esperando, deseando, anhelando, invitando a su pueblo a tener otra mirada, pero el segundo concepto, a tener otra motivación. Dice que fue movido a misericordia. Vos sabés que es una frase que aparece algunas veces en la Escritura. Yo no quiero mencionar todas las veces, no son tantas, pero no quiero detenerme en esto porque es solo el segundo concepto en esta meditación, en este sermón. Pero sí decirte que este concepto de ser movido a misericordia
tiene que ver con entender que la persona a la cual vos vas a ayudar no tiene nada para darte. Mirá, si releyéramos la descripción del verso 30, este hombre quedó despojado de todos sus bienes, herido y medio muerto. No había absolutamente nada para obtener de este hombre. Es interesante que cuando pensamos en la mirada, concluimos que el pueblo de Dios, al tener otra mirada, no está haciendo otra cosa que imitar la mirada de su Señor. Ahora, cuando pensamos en esta otra motivación, en ser movidos a misericordia, en acercarnos e intentar alcanzar y ayudar a aquel que no tiene nada para darnos, estamos nuevamente llamados a imitar a la motivación del Señor al acercarse a nosotros. Quiero preguntarte, no necesitas contestarme, pero sí pensarlo. ¿Qué había en tu vida? ¿Qué había en mi vida? ¿Qué hay en nuestras vidas para que el Señor se acerque a salvarnos? ¿Sabés qué es lo único que había en nuestra vida? En nuestra vida había pecado, en nuestra vida había miseria. Y el Señor se acerca simplemente porque es movido a misericordia. El libro de los jueces cuenta este círculo vicioso del pueblo de Dios. Viste que el libro de los jueces tiene porciones sorprendentes, duras, difíciles. Vemos la miseria de este pueblo que en este círculo lo va repitiendo una y otra vez. Claro, empieza la desobediencia, se aleja del Señor, cae en esclavitud y en medio de la esclavitud viene la servidumbre, viene el gemido, viene el clamor a Dios y Dios los rescata y les levanta un juez y el pueblo es liberado y vuelve a repetir la desobediencia, la esclavitud, la servidumbre, el gemido y Dios una vez más levanta un juez y uno dice, ¿por qué Dios? Bueno, no necesitas buscarlo, pero quiero leerte lo que dice Jueces capítulo 2, verso 18. Vuelvo a la frase, espero que recuerdes cuál era la frase que leíamos acerca de la actitud del samaritano, porque dice Jueces 2:18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Cuando leemos en Lucas 10 que el samaritano fue movido a misericordia, cuando pensamos en esta motivación de acercarnos a aquel que es el miserable, aquel que no tiene nada para dar, aquel del cual uno no puede obtener nada, esa motivación viene nuevamente directo del corazón de Dios. Mirá, otro texto muy interesante que viene a mi mente ahora está en Santiago capítulo 1. Pensando en esto de las motivaciones al servir al Señor. Dice Santiago capítulo 1, verso 27, dice así, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es interesante que cuando Dios habla de la religión pura y sin mancha, dice, hay que guardarse sin mancha del mundo y hay que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Huérfanos y viudas. No hablamos mucho en la iglesia actual de los huérfanos y de las viudas. La Escritura habla bastante. Pero aquí no quiero hacer un estudio, una teología de los huérfanos y de las viudas, sí decirte que los huérfanos y las viudas eran grupos de riesgo. Viste que es una frase muy de moda en tiempos de pandemia. Eran grupos de riesgo porque probablemente sufrían muchas penurias económicas, porque probablemente no tenían acceso a posibilidades laborales y posibilidades sociales que fueran beneficiosas. Los huérfanos y las viudas eran una casta social que necesitaba ayuda constante. Y dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, fíjate lo que está diciendo el Señor, fíjate lo que está nuevamente enseñando el Señor. Hay una motivación distinta. Este mundo, ¿sabes de quién se hace amigo? Este mundo se hace amigo del famoso. Este mundo está cerca del campeón. Este mundo está cerca de aquel que puede redituarle de alguna manera. El Señor dice, yo espero que estén cerca de los huérfanos y de las viudas y que los visiten en sus tribulaciones. Yo espero que como este buen samaritano se acerquen a este que está pobre, medio muerto, tirado junto al camino. Este que no les puede dar nada a cambio, que no les puede retribuir
por su servicio. Claro, la motivación que el Señor está intentando imprimir en su pueblo es la que Él tiene. Y vuelvo a dar lectura al texto, porque el verso 33 dice, fue movido a misericordia, pero fíjate cómo continúa. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Claro, este hombre no solo es movido a misericordia, sino que está dispuesto a dar un montón de cosas. Se acerca al herido, con sus manos suaviza sus heridas, lo pone en su cabalgadura. Hay 2 opciones. O este hombre se tuvo que bajar de su caballo para que esta persona al borde de la muerte pudiera ir ahí y él iba caminando con el caballo. O tuvo que hacer el esfuerzo de llevarlo y de cargarlo mientras él conducía y dirigía al caballo desde la cabalgadura. Cualquiera de las 2 implica un esfuerzo, cualquiera de las 2 implica una incomodidad. Llega al mesón y paga de su propio bolsillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no hay nada a cambio. Por misericordia. Porque el Señor nos invita a vivir en el reino del revés, donde para ganar debemos perder, donde para vivir debemos morir, donde el Señor por boca del apóstol Pablo va a dejarnos una lección sumamente interesante. Yo sé que cuando vos vas a 1 Corintios y yo te menciono algunos capítulos, vos sin necesidad de leerlos, usted ya sabe de qué habla ese capítulo. Si yo le hablara de 1 Corintios 13, usted sin duda, recuerda que allí está hablando del amor. Interesante leer el versículo anterior, ¿no? Yo quiero leer el versículo anterior, 1 Corintios 12:31, dice, procurad pues los dones mejores. Muchos traductores piensan que este procurad es procuráis los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Ustedes están fijándose a ver quién tiene mejores dones? Yo tengo un mejor camino para mostrarles. ¿Saben cuál es? El amor. ¿Sabes cuál es ese camino? Ser movidos a misericordia. Poder vivir como iglesia con una motivación distinta a la que este mundo vive. Poder decir, como dijo el apóstol Pablo, aunque amando más, sea amado menos. Poder decir, estoy dispuesto a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Poder decir, estoy dispuesto a acercarme a este que está medio muerto junto al camino y ponerlo en mi caballo y vendar sus heridas y pagar lo que él tenga que pagar en el mesón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor está esperando de su pueblo, está anhelando que su pueblo tenga otra mirada, pero está anhelando y esperando que su pueblo tenga otra motivación. ¿Cuántas veces las motivaciones de nuestro corazón no son lo que deberían ser? ¿Cuántas veces estamos buscando reconocimiento cristiano? ¿Cuántas veces estamos buscando hacer bien a alguien porque sabemos que puede devolvernos ese bien? ¿Cuántas veces estamos haciendo cosas que si se supieran las motivaciones abiertamente, si pusiéramos un video ahora, estas son las motivaciones de Nacho, estas son las motivaciones de fulano, de mengano, quizás nos sentiríamos avergonzados? Que en esta meditación tan breve, en una porción tan conocida, el Señor pueda guiarnos con amor pero con firmeza a tener otra mirada, a tener otra motivación. Termino. Y para terminar quiero volver a Lucas capítulo 10 y quiero dar lectura al final de la parábola. Pero antes de leerte el final voy a releerte el verso 28, porque cuando el intérprete de la ley le respondió al Señor que debía amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y que debía amar al prójimo, el Señor le dijo de una manera muy clarita, verso 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y luego de la parábola, luego de relatar todo este evento, toda esta historia del hombre que es despojado por ladrones, de lo que hace el sacerdote, de lo que hace el levita, de lo que termina siendo el samaritano, el Señor en el verso 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Si uniéramos el verso 28 con el verso 37, vemos que la enseñanza del Señor es muy puntual. Le dice en el verso 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Luego de la parábola le dice, ve y haz tú lo mismo. Ahora, Dios no deja dudas, ni deja margen a la especulación. El Señor Jesucristo como Maestro perfecto, como Dios sobre la tierra, nos deja el ejemplo que siempre debemos imitar. Mirá, primer concepto, el Señor espera y anhela que tengamos otra mirada. El Señor busca y nos anima a tener otra motivación, pero el Señor nos deja otro modelo. ¿Y cuál es el modelo? Bueno, cosas bien claras. ¿Sabes qué quiero? Quiero que hagas esto. ¿Qué? Lo que hizo el samaritano. ¿Sabes qué tenés que hacer? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Hace eso. Claro, vos decís, no, pero yo sigo sin entenderlo. Viste que a veces como estudiantes somos medios duros, nos cuesta, a mí por lo menos, a mí me cuesta y soy medio duro. ¿Sabés qué está haciendo el Señor con esta historia y con toda la Escritura? Nos está dirigiendo, direccionando a que podamos entender que hay un modelo a seguir. A veces pensamos en los hermanos que sirven en la iglesia. Quizás vos seas uno de ellos. Y entonces alguno de nosotros puede decir, bueno, mi modelo es el anciano de mi iglesia, mi modelo es uno de los siervos en la iglesia, mi modelo es este líder de la iglesia. Y yo quiero decirte algo, no está mal. Pero todos aquellos que servimos en el ministerio, tenemos nuestras cosas, ¿o no? Quizás alguno puede decir, no, mi modelo es mi padre, mi modelo es mi madre, mi modelo es mi abuelo, mi abuela, porque yo he tenido ejemplos en mi familia y eso es una bendición. Pero aún los ejemplos de la familia tienen sus cosas. Hermanos, ¿quién no tiene sus cosas? ¿Quiere que le diga el ejemplo bíblico? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Quién es en realidad el buen samaritano? ¿Quién es aquel al cual debemos imitar? ¿A quién tenemos que mirar para hacer lo mismo que él? El modelo es Cristo. El modelo es Jesús. El buen samaritano es él. Hagamos lo mismo que él. Acordate que la previa de la parábola es la charla de un intérprete de la ley con Jesús. Y este intérprete de la ley, si bien como siempre que se acercaba un religioso a Jesús, parecía tener buenas intenciones, siempre había cosas ocultas en su corazón. Dice la previa de esta parábola que este intérprete de la ley quería justificarse a sí mismo. Decime si a veces no nos pasa eso, incluso quizás en este momento. Decime si no pensás, no, pero yo soy un buen modelo. Mirá, ¿sabés para qué el Señor nos ha salvado? Él nos ha salvado para que tengamos otra mirada y para que empecemos a mirar alrededor como Él mira. Él nos ha salvado y nos ha dejado en este mundo para que tengamos otras motivaciones y podamos vivir movidos a misericordia. Pero Él nos ha salvado para que podamos de una buena vez entender que el modelo es Él. Amada Iglesia, que cada día podamos entender que el modelo a seguir es Cristo. El modelo a seguir no es un patrón religioso, el modelo a seguir no son reglas humanas, el modelo a seguir ni siquiera son cuestiones que han sido pasadas de generación en generación. El modelo a seguir está en la Escritura y el modelo a seguir es Cristo. Quiero leerte lo que dice Juan capítulo 13, versos 34 y 35, muy conocido. Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Siempre me generó conflicto leer el verso 34 y que diga un mandamiento nuevo. Muchas veces me he encontrado leyendo este texto y preguntándole al Señor, ¿nuevo? ¿Por qué nuevo? Si el mandamiento de amarnos unos a otros es histórico, es inicial, es lo mismo que respondió el intérprete de la ley, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo. Sin embargo, Cristo va a decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Claro, ¿por qué es nuevo? Bueno, primero porque el Señor Jesús iba a ilustrar de manera gráfica, práctica, vívida, el ejemplo de ese amor. Dice, yo les doy un mandamiento nuevo, ¿saben por qué? Porque quiero que se amen como yo los amé.
¿Vieron eso que leyeron en la Escritura? Bueno, ahora lo están viendo en mí. Tenemos el máximo ejemplo, el Señor, pero también es un mandamiento nuevo, fresco, que se renueva, porque el Señor en su gracia nos ha dado de su Espíritu. Cuando pensamos en este otro modelo a seguir, es seguir a Cristo por medio de la obra del Espíritu en nosotros. No por lo que nosotros podemos hacer, porque lo que nosotros podemos hacer es tan poco, es tan débil, es tan pequeño. Pero qué bendición que podemos tomar y aferrarnos a este mandamiento nuevo, sabiendo que es el Señor el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el verso 36 de Lucas 10. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Amada Iglesia, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como salvos por su gracia, podamos ser como ese buen samaritano. Porque al imitar al buen samaritano estaremos imitando nada más y nada menos que al Señor. Porque el Señor en su gracia y por medio de su Espíritu puede darnos otra mirada. Quiere llevarnos a vivir con otra motivación. Quiere ser Él el único y supremo modelo a seguir. Como dijimos antes, ¿no? En boca del apóstol Pablo allí en Corintios. Ustedes procuran, ustedes buscan los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Claro, en realidad no era Pablo el que mostraba el camino. Es el Señor el que nos dice, yo les muestro un camino más excelente. Y ahí empieza 1 Corintios 13. Vos te acordás, ¿no? Y si no te acordás, solo te doy lectura breve a algunos versículos de ese capítulo. ¿Sabés por qué? Porque es un gran lugar donde terminar. Recordá que la pregunta que nos hacemos es, ¿salvos para qué? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Claro, al leer 1 Corintios 13 y al leer sobre el amor, podríamos reemplazar la palabra amor y poner la palabra Cristo, Jesucristo. Jesús. Jesús es aquel modelo perfecto de qué deberíamos hacer todo el tiempo que el Señor nos deje sobre esta tierra, aún siendo salvos. ¿Sabes para qué estamos aquí? Para tener otra mirada, para vivir con otra motivación, para seguir cada día otro modelo. Amados hermanos, que una porción tan conocida como la parábola del buen samaritano pueda guiarnos una vez más a Cristo, porque solo Él es la razón, porque solo Él es el modelo, porque solo Él tiene esa mirada y esa motivación que necesitamos. A Él tiene que ser nuestra vida dedicada, a Él tiene que ser la honra y la gloria. Para Él debemos vivir cada día sobre esta tierra. Amado Padre, bendice tu pueblo. Háblanos como lo has hecho, pero danos la gracia por medio de tu Espíritu, de poder poner en práctica y vivir acorde a lo que hemos escuchado. Necesitamos de ti cada día y te rogamos que hagas una obra poderosa en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Creo que lo que dijiste harás.
esperanza. Creo que en tu plan hay libertad. Creo que hoy también mueves montañas y que el mar quieres abrir para que vuelva a caminar, porque Señor te creo, yo creo en ti, soy heredero, aunque antes nada fui, soy un pecador restaurado, que milagros pudo ver. Señor te creo y siempre creeré. Creo que en tu presencia hay descanso. Nada es imposible para ti. En mi soledad estás a mi lado. Cada día de mi vida yo te vuelvo a elegir, porque Señor te creo, yo creo en ti, soy heredero, aunque antes nada fui, soy un pecador restaurado, que milagros pudo ver. Señor te creo y siempre creeré. Señor te creo y siempre creeré. Señor te creo y siempre creeré. Buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente para recordar a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, por todo lo que Él hizo por nosotros. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias ahora por el pan. Gracias, nuestro amado Señor, porque estamos ante ti para recordar al Señor Jesucristo lo mucho que nos amó. Gracias, Señor, porque podemos recordar su sufrimiento allí en la cruz, el precio que pagó, lo que nosotros merecíamos, Él lo pagó. Con su muerte nos dio la salvación, nos liberó de la condenación eterna. Y hoy estamos ante ti para recordar a través de este pan su cuerpo, cómo fue entregado, maltratado en esa cruz. Por eso, Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias por la copa. Gracias, Señor, porque en esta hora, una vez más, podemos hacer memoria lo que el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre en esa cruz, con la cual nos compró y nos sanó, nos curó, nos amó de nuestras enfermedades, de nuestros pecados, Señor. Venimos aquí en esta hora para adorarte, para alabarte, Señor, porque tu amor es inalterable, tu amor es grande. Por eso, Señor, queremos en esta hora bendecirte por lo mucho que nos has dado, Señor, tu Hijo,
Gracias, Padre Celestial, por este momento tan especial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, hermanos, hemos llegado a la parte final de esta reunión. Espero que haya sido de bendición lo que Dios puso en el corazón de Nacho Ferro y que lo podamos haber guardado en nuestros corazones y poder sobre todo hacerlo en el diario vivir. En esta semana poder decir el sábado que viene o el domingo que viene, hice lo que Dios quiso que haga, hice lo que Dios me habló. Y que pueda ser así, y yo me pongo en primer lugar y que lo podamos hacer todos juntos, caminar con Dios, caminar para Dios y para agradarlo a Él. Si hay una persona nueva, si hay una persona que por primera vez nos está escuchando, le doy la bienvenida de parte de todo Patagones, que se sienta más que cómodo y que sienta que somos una familia que tiene un mismo sentir que es Cristo, que va por un mismo objetivo, hacia una misma meta, que es estar con Él allí en los cielos. Y qué hermoso, así que te doy más que la bienvenida, te digo hola y espero pronto verte la cara, y ya sin verte es más que una bendición. Pero bueno, ya dándole finalidad, vamos a tener una palabra de oración y luego recordar las actividades. Oramos. Señor, te damos gracias que no este es un día más de vida. Gracias, Señor, porque nuevamente pudimos recordarte a ti, allí en esa cruz, salvándonos, Señor, muriendo y sobre todo resucitando en el tercer día, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros éramos inmerecedores de ese amor, pero por tu gracia nosotros hoy estamos aquí hablándote, alabándote y adorándote, Señor. Gracias una vez más. Gracias, Señor, porque pusiste la palabra en Nacho y a través de este medio nos compartiste, Señor, lo que tú nos querías decir en esta noche, Señor. Gracias nuevamente. También te pedimos por todas aquellas personas que nos están escuchando, como dije recién, por primera vez, que por ahí vinieron los sábados, Señor, que puedan sentirse parte de la familia, porque son parte de la familia si te conocen a ti primero, Señor. Gracias, Señor, que se puedan sentir cómodos y que puedan sentir esa satisfacción en ti, Señor, que solo lo encontramos en ti, Señor. Gracias una vez más. Te pedimos por el resto de las actividades, por el resto de la semana. Cuídanos, guárdanos en todo lo que hagamos, todos los miembros de la iglesia, en todos tus hijos, Señor. Cuídanos y guárdanos y que se haga tu voluntad en nosotros. Una vez más te agradecemos, Señor. Y en el nombre tuyo, ese nombre tan grande, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, antes de irnos quiero recordarles las actividades el miércoles a las 7 de la tarde, también por este mismo medio de YouTube nos estamos encontrando para una reunión de oración y enseñanza. Luego el sábado, Patagones involucrados a las 11, se sigue repartiendo pizza, se sigue repartiendo ropa y sobre todo se sigue repartiendo la palabra del Señor. Qué hermoso y qué hermoso poder ver esos mensajitos de Dani Fáfula, de Alex Capaz, de todas aquellas personas que están colaborando y decir que cada vez se suman más nuevas personas, que personas se están acercando a la iglesia y qué hermoso eso y qué lindo es que haya más personas que puedan conocer de Cristo. Así que te animo que si nos estás viendo por primera vez, que vayas, que escuches y que sigas escuchándonos a través de YouTube, a través de estas reuniones, a todos nosotros y sobre todo a la voz de Dios. Y también no se olviden, como hoy, los domingos a las 6 de la tarde tenemos el encuentro, la cena del Señor para recordar ese acto de amor tan grande que tuvo por nosotros. También no se olviden de suscribirse acá abajo, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las reuniones y también hay otro botoncito, tóquenlo, es el de compartir para poder compartirlo con todas las personas que quieran y que puedan más personas, más gente, más almas llegar a la salvación, esa salvación que es Cristo. Buena semana, hasta luego. No hay como tú, Dios, reinas por siempre.